Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia y por su participación. Y muchas gracias al ingeniero Denis Higueros por aceptar la invitación a dar esta conferencia para nuestro laboratorio. Vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy será acerca de las mejores prácticas para tener éxito en la implementación de Scrum. El expositor que nos acompaña el día de hoy es Denis Higueros, que actualmente labora como ingeniero de software en PayPal. Se desempeña como Scrum Master en el equipo de infraestructura inmutable. Ha trabajado en la colaboración en el diseño del flujo de trabajo para el despliegue de aplicaciones en Kubernetes, así como en la reducción de la intervención manual en el suministro de recursos en la nube, incremento de la seguridad de pipelines mediante la implementación de pruebas de concepto, entre otras funciones. Además, ha trabajado en empresas como el grupo financiero Banrural y también se ha desempeñado como ingeniero DevOps en Ericsson. Entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Denis Higueros. Adelante, voy a dejar de compartir ahora. Hola, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Ania. Voy a compartir mi pantalla. Si me pudieran indicar si se ve. Todavía no. Ok. Ya lo vemos. Ok. Bueno, el tema de la sesión de hoy pues sería cuáles son algunas buenas prácticas para tener éxito en la implementación de Scrum. Como comentaba Vania, pues trabajo como software engineer en PayPal y pues actualmente estoy haciendo la función de Scrum Master. Tengo más o menos 9 años de trabajar en desarrollo de software y de estar involucrado en Agile. Y toda esta transformación de metodologías tradicionales a metodologías ágiles, tal vez en los últimos 4 o 5 años. Entonces, en mi experiencia, pues me he topado con algunos proyectos complejos en los que no es tan sencilla la implementación de Scrum, que empiezan a surgir algunos impedimentos. Y pues al final como Scrum Master, hay que encontrar una solución y hacer coaching al equipo para poder eh, adoptar Scrum de una mejor forma y pues que las prácticas vayan mejorando conforme se van desarrollando cada una de las iteraciones. Entonces, para iniciar, pues pensaba mencionar algunos conceptos. No sé si la mayoría está relacionado con lo que es las metodologías ágiles. No me quiero enfocar tanto en los conceptos, sino más bien pues en las prácticas, ¿no? Y cuáles algunos puntos que es importante tomar en cuenta a la hora de adoptar Scrum, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con definir qué es Scrum. Entonces, primero hay que decir que Scrum no es en sí una metodología, sino más bien es un marco de trabajo, un framework que es adaptable y liviano. Si vemos, por ejemplo, la guía oficial de Scrum, pues es un documento de creo que aproximadamente 16 páginas, entonces no es un marco de trabajo con muchas reglas muy estrictos, sino que son reglas básicas que permiten volver a un equipo ágil. Hay una frase importante que dice que Scrum es un framework intencionadamente incompleto. ¿Qué quiere decir esto? Que al final Scrum te da
las bases, las reglas del juego, por decirlo así, pero pues cada equipo va decidiendo cómo, siempre basado en esas reglas, cómo jugar. Entonces, qué estrategias adoptar, qué técnicas utilizar. Sin embargo, pues estas reglas sí son básicas para su implementación. Que sea un framework que se adapta fácilmente no quiere decir que yo pueda, por ejemplo, quitar uno de los roles de Scrum, quitar alguno de los eventos, porque todos esos eventos pues son parte de esas reglas básicas o esas reglas del juego que no deberíamos cambiar. Aún así, pues se pueden adaptar los procesos de tal forma de que eh, funcionen para nuestro equipo. La idea es que sea un proceso de aprendizaje y un proceso empírico. Eso quiere decir que no está definido cómo está todos los procesos de Scrum, sino que a través de la experimentación y de la experiencia, pues se van definiendo los procesos y se va adaptando al equipo. Algunos conceptos de Scrum que vamos a ir viendo que se repiten bastante en el resto de diapositivas, pues es lo que es el sprint. Y el sprint pues es básicamente un periodo de tiempo que es fijo y un periodo de tiempo corto en el que se desarrolla o se entrega una funcionalidad que añade valor a lo que estemos entregando, ya sea un producto de software o pues se puede extender a otras industrias también. Es importante definir que es un tiempo fijo y corto, porque para que Scrum funcione y para ser ágiles, pues y las entregas tienen que ser rápido. Entonces, generalmente una sprint, bueno, la guía dice que no debería o no puede exceder un sprint durar más de un mes. Y al menos lo que yo he visto en mi experiencia, en general se utiliza un tiempo de 2 semanas para definir un sprint. Eso quiere decir que cada 2 semanas deberíamos de añadir valor al proyecto que estamos desarrollando, ya sea a través de funcionalidades o mejoras. Y el otro concepto, pues, son las historias de usuario. Entonces, en metodologías tradicionales hacíamos un montón de documentos de análisis de requerimientos, documentos de casos de uso. En este caso, pues hacemos lo que se llaman historias de usuario, que básicamente es una funcionalidad de nuestro proyecto, nuestro producto, desde la perspectiva del usuario o del cliente que lo vaya a utilizar. Entonces, esto es algo importante también, porque pasa mucho de que en algunos proyectos donde tal vez no se tiene el cliente, o no se tiene un cliente así como bien definido, cuesta identificar al final quién es el usuario y ponerse desde esa perspectiva y desde esa perspectiva redactar la historia del usuario. Hay algunos formatos para redactar estas historias de usuario. Una de ellas que es bastante común es el utilizar la estructura como, quiero, para. Esta estructura lo que dice es, yo me identifico como cierto usuario. Por ejemplo, alguna aplicación para subir notas, por ejemplo, notas de los cursos. Una de las historias de usuario podría ser que yo, como catedrático, quiero tener una funcionalidad para subir, para actualizar la nota a un alumno. Es un ejemplo, posiblemente está mal definido, o sea, cuando vamos a ir viendo que al final pues se tiene que añadir más información en las historias de usuario, pero pues ya se tiene una idea base. Entonces, al final, eso funciona y conforme vayamos discutiendo las historias de usuario, pues se van añadiendo más detalles,
se va mejorando y se va esclareciendo qué es lo que busca hacer esa historia de usuario, y pues luego ya se va a convertir en tareas para poder implementar. Em, Scrum define tres roles principales que no pueden faltar para la implementación de Scrum, que son el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Developer, o el miembro del equipo. No necesariamente es un desarrollador, es todo, ya sea, puede ser alguien del equipo de QA o una persona de base de datos, pero son los miembros del equipo quienes realizan el desarrollo. Entonces, estos roles es bien importante que estén, cada uno tiene una razón de estar ahí, y si, por ejemplo, en una empresa decimos, bueno, vamos a implementar Scrum, pero no tenemos Product Owner, realmente no se estaría implementando Scrum, porque nos vamos a dar cuenta que para algunos eventos pues nos hace falta esa figura de Product Owner. Y pues eso al final dificulta mucho el seguir el proceso, y pues estaríamos quitando una de las reglas básicas. ¿Qué hace cada uno de estos, o cuáles son las atribuciones de estos roles o sus responsabilidades? El Product Owner es el encargado de maximizar el valor del producto o del proyecto que estemos realizando. Es la persona que tiene contacto con los clientes, que analiza cuáles son las necesidades del cliente, o con el dueño del negocio, que conoce cuáles son las reglas por ejemplo, en algún caso, en un proyecto que está involucrado temas legales o algo así, pues también van a haber expertos en cada uno de los dominios, y pues al final estos son agentes, no son roles de Scrum, por ejemplo, los stakeholders, los business owners y al final pues el usuario final, pero sí es importante que ellos también estén involucrados en todo el proceso de Scrum, en algunos eventos en específico. Entonces, pues son tres los roles de Scrum, pero pues ellos también deberían de estar involucrados. Al final el Product Owner tiene una responsabilidad que es la de gestionar y priorizar el backlog. El backlog al final es una lista de tareas o de items que describen una funcionalidad y que van a añadir cierto valor al producto. Entonces, pues él se encarga de decidir, pues al final, qué funcionalidades van, cuáles no, cuáles son prioridad, cuáles deberíamos de empezar a desarrollar pronto. Entonces, de eso se encarga el Product Owner. Y más adelante vamos a ver cómo se mira un backlog. Otro concepto importante y que es encargado del Product Owner es de mantener ese backlog, lo que se llama saludable. Vamos a ir viendo cómo se mantiene saludable el backlog. También está el Scrum Master. Al final el Scrum Master pues es un facilitador para implementar y para enseñar Scrum al resto del equipo. También es responsable de implementar las mejores prácticas técnicas para mejorar los procesos de Scrum. Por ejemplo, implementar técnicas para estimar mejor, técnicas para hacer las historias de usuario más claras, hacerlas independientes. Entonces, al final, el Scrum Master, pues, no es un Project Manager en sí, pero sí está como observando y mantiene
observando cómo se comporta el equipo, su efectividad, y a partir de eso, pues implementar mejoras para incrementar la eficiencia del equipo y poder seguir manteniendo el ritmo de entregas. El otro rol, pues, es el Scrum Developer, que es el equipo y que al final, pues, son los que hacen la magia y se podría decir que, pues, es desarrollar y entregar el valor al, al proyecto. Ese valor que se agrega, pues, normalmente se le llama Product Increment. Y al finalizar cada sprint, pues la idea es de que estas funcionalidades se vayan añadiendo al proyecto y pues vaya satisfaciendo las necesidades del usuario final o del cliente. Hay 3 artefactos de Scrum. Al final los artefactos pues son elementos no tangibles que son ya sea entrada o salida de los eventos de Scrum. Uno de ellos es el Product Backlog, y al final el backlog pues es una lista de elementos ordenada que incluye las funcionalidades que van a mejorar el producto, las necesidades del cliente están plasmadas en ese backlog. Es todo el trabajo que está pendiente de realizar. Estos elementos pasan por un proceso de refinamiento. Eso quiere decir que tal vez inicialmente tenemos solo una idea plasmada en un elemento del backlog, que tal vez no es tan clara, hay que añadir más detalles, puede que al final pues se descomponga en más de un elemento. Entonces pasa por un proceso de refinamiento. ¿Cómo saber de que un ítem ya está lo suficientemente definido para poder ser tomado en un sprint o poder empezar a desarrollarlo? Es a través de ciertos criterios que normalmente se le llama definición de listo o definition of ready, en el que pues, eso va a depender de cada equipo. No hay no hay un listado de criterios, pero podrían ser, por ejemplo, de que la historia de usuario sea independiente, que no hayan, que se pueda trabajar en un único sprint, que sea lo suficientemente desacoplada para poder trabajarse en un único sprint, que tenga criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son reglas para considerar considerar una historia de usuario como completada. Entonces, el que tenga esos elementos, puede que inicialmente solo agreguemos un pequeño título a la historia de usuario, pero conforme vamos teniendo más discusión, pues se le van añadiendo estos elementos a la historia de usuario de tal forma que en algún momento pues ya va a estar lista para ser asignada a un sprint. Suele pasar de que tal vez no tenemos claro qué es lo que hay que hacer y ya en un sprint asignamos una historia de usuario que tal vez a veces no tiene ni descripción y lo que pasa es de que a la hora de empezar a desarrollar esa historia de usuario, uno se da cuenta de que pues habían dependencias, luego se encuentra bloqueada por otro equipo, nos damos cuenta de que había que hacer, hay que hacer más tareas de las que se identificaron inicialmente. Y pues al final eso conlleva a no estimar bien cuánto tiempo o cuánto esfuerzo nos va a tomar esa historia de usuario. Entonces es importante ese proceso de refinamiento. Y quien se encarga de realizar ese refinamiento pues es el Product Owner. Y mantiene al final en el tope
la parte más arriba del backlog estarían las historias que ya estén listas y que tengan cierta prioridad para ser tomadas en un sprint. Y luego vamos a ir viendo en los eventos cómo se eligen esas tareas, cómo las vamos tomando. El otro artefacto, pues, es el Sprint Backlog. Y al final, pues, estos son la lista de elementos que ya se tomaron del backlog y se asignaron en un sprint y que se descomponen en tareas más específicas y que al final del sprint van a lograr un objetivo y agregar un incremento al producto final. Y el otro artefacto es, al finalizar el sprint, pues se obtiene un incremento que pues ya es el resultado de todas las tareas ya completadas y que añaden valor al proyecto, ya sea a través de una funcionalidad, de solucionar un error. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los eventos de Scrum. Y quiénes son los que están involucrados en cada uno de esos eventos, cuál es su duración y algunas buenas prácticas para aplicar en cada uno de esos eventos. En sí la guía no da específicamente paso a paso un proceso de, bueno, durante este evento se hace esto, luego se hace esto, sino que da da ciertos objetivos de cada una de los eventos y pues uno decide qué técnicas utilizar para realizarla. El evento inicial, si vemos en este diagrama, iniciamos, bueno, cuando ya tenemos la visión del proyecto, ya tenemos un backlog, al final pues se tomaron los requerimientos iniciales, ya tenemos esas historias de usuario para iniciar un sprint, pues el primer evento pues es el sprint planning. Durante el sprint planning, este se realiza el primer día del sprint y es preferible realizarlo a primera hora para aprovechar el tiempo. Es una sesión que va a durar aproximadamente para un sprint de 2 semanas. Puede llegar a durar alrededor de 4 horas. Entonces sí es una sesión que se puede llegar a extender bastante. Y el objetivo del sprint planning es establecer el contexto del sprint y cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar al terminar el sprint. En esta sesión pues participa el equipo de Scrum y el Product Owner. Entonces el Product Owner bueno, la idea es que antes de la sesión, el Product Owner puede, en colaboración con el Scrum Master, preparar el backlog y para preparar el backlog pues ya tienen que estar todas las funcionalidades priorizadas y se van a empezar a tomar cada uno de los elementos uno a uno. Entonces básicamente lo que se hace es que el Product Owner presenta cada elemento, cada historia de usuario y da el contexto de qué es lo que se necesita hacer, cuál es la prioridad. Siempre se van a tomar como los elementos que estén hasta arriba, como el backlog está ordenado. Hasta arriba van a estar los elementos que tienen mayor prioridad y que ya estén definidos. Eso nos ayuda pues, a establecer objetivos para desarrollar el proyecto. Hay ciertos input para esta sesión. Uno de ellos pues, es el Product Backlog. Si no tenemos un backlog, no podríamos hacer la Sprint Planning porque no tendríamos elementos a discutir.
puede pasar de que no se tiene priorizado el backlog o no se tienen definidas las historias. Entonces, al final lo que pasa pues es que hay que definir o crear esas historias durante esa sesión y pues esto la extiende. Entonces, una buena práctica es ya tener preparado el backlog para realizar la planificación. Entonces, no se crean durante la sprint planning, lo ideal es pues, no tener que crear las historias, sino que ya tenerlas definidas y priorizadas. Y lo que se hace es, se presentan al equipo de desarrollo, prácticamente Product Owner les dice qué es lo que se necesita. El equipo de desarrollo es quien decide cómo se va a hacer. Entonces, en base a estos, en base al resultado de estas sesiones, pues las historias de usuarios se descomponen en tareas y esas tareas, pues se estima cuál es no se estima necesariamente cuánto tiempo va a tomar, pero sí cuánto esfuerzo requiere. Eso quiere decir que si una tarea va a ser más difícil que otra, y al final pues se van tomando esas tareas, se colocan en el sprint backlog, se pueden asignar a una persona a quien lo va a trabajar, y se van tomando las tareas conforme la prioridad hasta que se terminen o bien hasta que hayamos alcanzado la capacidad del equipo. Por eso la capacidad y velocidad es uno de los inputs de esta sesión. ¿Cómo se mide la capacidad del equipo? Básicamente, pues lo que hacemos es observar los sprints anteriores, cuántos story points, luego vamos a ver qué es un story point, cuántos story points se completaron. Se puede también sacar ciertas métricas para ver más o menos en tiempo cuánto, ciertas historias que toman cierto tiempo, pues cuántas se pueden tomar durante un sprint y no sobrecargar al equipo. Y en base a eso, pues se asignan las historias de usuario a cada uno de los miembros del equipo. Otro de los inputs de la Sprint Planning es los commitments que se hacen en la retrospective, que luego vamos a ver qué es la retrospective, pero básicamente son algunos compromisos que se hicieron para mejorar la forma de trabajo y la planificación. Y el otro input, pues, es el definition of done. Básicamente, el definition of done puede ser un documento, puede ser una lista de criterios con los cuales se considera una historia de usuario como completada. Estos se aplican para todas las historias de usuario. Por ejemplo, una definición, un definition of done, un criterio del definition of done podría ser que todas las funcionalidades que se entregan pues tienen que contar con pruebas unitarias, o que toda funcionalidad tiene que estar desplegada en producción, por ejemplo. Entonces, al final se dan todos esos criterios con los cuales se considera una historia de usuario como completada. ¿Y por qué se toma en cuenta, o por qué se debería tomar en cuenta durante el sprint planning? Es para ver si la historia de usuario que estamos asignando a este sprint tiene una forma de medirse o considerarse completada en base a ese definition of done. Al final, pues como resultado de la sesión, pues se tiene el sprint goal y el sprint backlog.
El sprint goal sería el objetivo, lo que esperamos lograr, las funcionalidades que esperamos entregar. Y el sprint backlog, pues es el listado de tareas que hay que completar para alcanzar ese objetivo. Algunas recomendaciones para el sprint planning es, pues, determinar la velocidad y capacidad del equipo. Pues, como mencionamos, esto se hace en base a la experiencia de cuántos story points se han completado en sprint anteriores. Más o menos cuánto cada miembro del equipo tiene una velocidad distinta. Tal vez para alguien, para un desarrollador senior, por ejemplo, va a tomar, una tarea puede llegar a tomar o requerir menos esfuerzo que, por ejemplo, alguien que acaba de ingresar al equipo. Y esa es una de las razones por las que se intenta no estimar el tiempo de las historias de usuario en horas, que es otra de las recomendaciones. Este es un punto bastante importante y que en algunos proyectos he visto que en las historias de usuario, a la hora de estimar, estimar es importante para saber, pues, cuántas historias de usuario podemos tomar en un sprint. Si el sprint dura 2 semanas, pues hay unas historias de usuario que pueden tomar, no sé, 2 días, 3 días, pero para otra persona, pues, puede tomar más o menos tiempo. Entonces hay ciertas técnicas para estimar basado en esfuerzo y no en tiempo. ¿Cómo sería eso? Uno de las técnicas, por ejemplo, es utilizar una historia de usuario que se le llama pivote. ¿Qué es esta historia de usuario pivote? Pues es una historia que ya sabemos cuánto esfuerzo requiere. Entonces, a esa historia de usuario, pues se le asigna un número arbitrario. Por decir algo, pues ya sabemos hacer una alta en un formulario, un CRUD, y sabemos que toma cierta cantidad de tiempo, más o menos el esfuerzo que se requiere es, sabemos identificar, por ejemplo, la eliminación va a ser un poco más difícil que la alta y la modificación va a ser un poco más difícil que la alta, pero menos difícil que la eliminación. Entonces, pues eso nos sirve como una referencia. Y lo que hacemos, pues se le asigna un número arbitrario, podría ser 3. Y lo que hacemos es, bueno, si sabemos que es un poco más difícil hacer una eliminación, por ejemplo, pues a eso se le pondría un número más alto. Al final, la que tomamos como pivote, no importa el número que tenga, puede ser cualquier número. Ese número que se le asigna son los puntos, los story points o puntos de historia de usuario. Y si, por ejemplo, hay algo que es más fácil que eso, pues se le asigna menos puntos, y si es más difícil, se le asigna más puntos. Y otra recomendación, pues, es esta secuencia de números. No hacerlo con números consecutivos. Se utiliza, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, si nuestro pivote son 3 story points, pues el siguiente serían 5. Luego, si es más difícil, pues serían 8. Y así. Y pues, esto se hace para que se identifique esa mayor dificultad, que sea más visible. Porque tal vez entre 2 y 3 story points, pues no hay mucha diferencia, pero ya entre 5 y 8, por ejemplo, pasar de 5 a 8, pues
se identifica que hay una mayor dificultad, es como más visible esa diferencia. Entonces esa es la recomendación de estimar mediante esfuerzo y no mediante tiempo. Entonces hay técnicas como el planning poker, que al final pues ya sea con una aplicación o con algunas herramientas en línea pues permiten hacer como votaciones para que cada uno de los miembros del equipo pues digan cuál es la estimación que le dan a esa historia de usuario para al final llegar a un consenso. Generalmente lo que se hace es que quien le da más story points, él da su razón por lo que considera que es más difícil, al que le dio más puntos y a la persona que le dio menos puntos porque considera que es más fácil. Entonces al final pues se llega a un acuerdo y se decide cuánto esfuerzo requiere completar esa tarea y pues ya se asigna al sprint y pues esos story points al final se van sumando y con excepción del primer sprint, en los siguientes sprints podemos ver la información del sprint anterior para saber cuántos story points se han ido completando. Puede que nos comprometimos a entregar cierta cantidad de story points. Con comprometer me refiero a que se asignaron esas historias de usuario al sprint backlog, pero puede que lo entregado no sea igual a lo que se comprometió. Entonces, al final del sprint vemos que hay cierta diferencia entre lo comprometido y lo entregado, y pues eso nos va ayudando. Esas diferencias las podemos ir reduciendo mediante mejores estimaciones basado en la experiencia de sprints anteriores. Otras recomendaciones, pues, es que esta sesión debe durar al menos 4 horas si el sprint es de 2 semanas. Si es un sprint de un mes, pues podría incluso llegar a durar 8 horas, un día completo para trabajar en el sprint planning. Como habíamos mencionado, pues priorizar y refinar el backlog antes de iniciar el sprint planning. Mantener un backlog saludable. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos elementos en el backlog que no están bien definidos, pues generalmente si vemos este pequeño diagrama que está abajo, pues inicialmente vamos a tener una idea vaga de lo que se tiene que hacer. Y lo que pasamos a hacer es tener discusiones. Bueno, el Product Owner puede tener discusiones con el cliente, con el usuario, de tal forma de que pues esa historia de usuario ya se entienda mejor. Luego se va a ir añadiendo más información de tal forma que sea lo suficientemente clara para que alguien pueda tomar esa historia de usuario. Y una vez ya está lo suficientemente refinada, pues está lista para poder planificarse o añadirse a un sprint backlog. Entonces, el tener historias de usuario que están definidas y que se pueden asignar a un sprint, al final pues sabemos que podemos tomar cierta cantidad de historias de usuario en un sprint, y para calcular la salud de un backlog, lo que se espera es que tengamos suficientes historias de usuario definidas y claras y que se puedan asignar a un sprint durante la sprint planning. Si, por ejemplo, no tenemos historias de usuario bien definidas, eso quiere decir que el backlog no está saludable. Y una medida podría ser que deberíamos de tener suficientes
Esto va a depender de cada proyecto, pero por ejemplo, una buena medida es tener por lo menos historias de usuarios suficientes para planificar 2 sprints o un sprint más allá del sprint que estamos planificando en ese momento. Otra recomendación es que las historias de usuario cumplan con la definición de listo, que es lo que ya hemos mencionado, y que una historia de usuario pues, puede necesitar o puede requerir tener criterios de aceptación, que esté lo suficientemente clara, em, que no tenga dependencias, que sea independiente. Hay una técnica que se llama INVEST. Esa se puede utilizar, una técnica para tomar esos criterios, para considerar una historia de usuario como lista para ser asignada. Bueno, lo que habíamos mencionado de la estimación. Y otro punto, otra recomendación que es importante es de que un sprint tenga un objetivo. No solo asignar tareas por asignar, sino que al final del sprint pues se espera entregar valor al cliente. Entonces se tiene que tener claro de cuál es el objetivo, cuál es el incremento para el proyecto. Y pues al final poder medir al final del sprint si se alcanzó el objetivo o no. Eso es lo importante de que haya un sprint goal. Bueno, este sería el primer evento de un sprint. Una vez ya hayamos hecho la planificación, pues vamos a tener un sprint backlog. Posiblemente vamos a tener historias de usuario asignadas y pues vamos a empezar a trabajar el equipo de desarrollo va a empezar a trabajar en esas tareas. Algo importante del equipo de desarrollo es que es un equipo autogestionado. Esto quiere decir que no necesitan alguien que esté ahí atrás de ellos preguntando cómo vas, para cuándo va a estar esto, cuánto te falta. Entonces, la idea es evitar, o sea, cada quien sabe cuál es su compromiso en el sprint, qué se comprometió a entregar. Y pues el equipo de desarrollo, ellos se autogestionan para poder entregar eso al final del sprint. Pero es importante ver el progreso, si estamos alcanzando el objetivo o no durante el desarrollo del sprint. Entonces, para eso es muy importante la Daily Scrum. Es una sesión de máximo 15 minutos en la que el equipo de desarrollo se va poniendo, dice cuáles son sus actualizaciones y y se puede medir si estamos llegando al objetivo del sprint o no. Usualmente pues se hacen 3 preguntas y es ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún impedimento. Eso es bastante importante. Porque al final, pues, la daily funciona para lograr quitar esos impedimentos. Si, por ejemplo, no tenemos estas sesiones diarias, puede pasar de que al final, pues, hay una persona que está bloqueada tiene algún impedimento, no puede avanzar en el desarrollo y está poniendo en riesgo el cumplir el objetivo del sprint. Y nadie sabe, no se tiene información, él está intentando resolverlo, pero no tiene tal vez las herramientas para lograr resolverlo. Entonces, como no existe esa comunicación, pues llega al final del sprint y pues no se entregó lo que se tenía que entregar y no se cumplió el objetivo. Entonces, la daily, pues al final, si tenemos ese tipo de sesiones, esta persona puede venir, decir cuál es su impedimento y pues alguien del equipo le puede ayudar. El Scrum Master puede también ayudar a quitar esos impedimentos
contactando a las personas adecuadas. Y pues al final ese es el objetivo de esta sesión. No es una sesión de micromanagement para saber, bueno, cómo van, qué están haciendo, sino es para identificar estos impedimentos. Si, por ejemplo, hay un impedimento, es importante no darle seguimiento durante la misma reunión, sino decir, bueno, tengo este impedimento, quizá alguna persona del equipo dice, bueno, yo ya me he topado con este problema y sé cómo resolverlo, hablemoslo por aparte, hacemos una sesión, otra llamada, lo vemos por chat, pero no, es importante no extender esta sesión porque pues al final pues se podrían empezar a discutir problemas que tal vez al resto del equipo pues ellos no, tal vez no les competen y pues están perdiendo tiempo. Entonces, es mejor pues que se resuelvan los impedimentos en una sesión, en una llamada aparte, por chat o por algún otro medio. Una vez se terminó, las dailies se van realizando durante el sprint y una vez se termina, pues tenemos una sesión que nos sirve para mostrar al cliente o al usuario lo que logramos hacer durante el sprint. Esto es importante para obtener retroalimentación. Una de las características de las metodologías ágiles es tener retroalimentación rápido para poder hacer las correcciones rápido. No, a diferencia de las metodologías tradicionales donde hacíamos primero todo el análisis de requerimientos, luego todo el desarrollo y al final las pruebas, y luego en las pruebas nos damos cuenta de que había un requerimiento que había que cambiar, pues y al final pues conlleva hacer un montón de cambios. En cambio, si al final de cada sprint podemos tener esa retroalimentación, podemos adaptar el producto de manera más rápida, de manera temprana, identificar los problemas o algo que no se haya entendido bien. Y pues se puede modificar el backlog de tal forma de que pues, se tome en cuenta esa retroalimentación del cliente. Esta sesión pues no es más que hacer una demostración de lo que se entregó, de las nuevas funcionalidades y pues ver si es lo que el cliente esperaba o no. Algo importante es de que puede llegar a pasar que pues no se alcanzó el objetivo del sprint, no dio tiempo de completarlo, entonces es importante no recalendarizar esta sesión. Bueno, va a tomar unos días más, la hacemos a medio sprint siguiente. No, al final, pues si no dio tiempo, pues lo que no se ha hecho, pues se va a replanificar. Se considera que no se ha alcanzado el objetivo del sprint y pues en el siguiente, al finalizar el siguiente sprint, pues se vería ese resultado y se valoraría de nuevo. Al final, pues, como es un proceso iterativo, pues, en la siguiente iteración, pues, podemos ya alcanzar los objetivos que esperábamos, hacemos los ajustes, los cambios necesarios para poder entregarlo en el siguiente sprint. Y por último, tenemos la retrospectiva, que la habíamos mencionado un poco antes. Al final la retrospectiva, pues no es más que reflexionar sobre el sprint que acaba de terminar. Es la última sesión que se tiene. Se discuten los éxitos, los desafíos y las oportunidades de mejora. Hay varias técnicas para llevar este tipo de sesiones. Al final, pues es hablar entre
con el equipo, discutir qué es lo que estamos haciendo bien y darle visibilidad a lo que se está haciendo bien, pero también identificar cuáles son, en qué nos está yendo mal y qué podríamos hacer y qué acciones podríamos tomar para mejorar para el siguiente sprint. Un ejemplo podría ser de que durante este sprint vimos de que el equipo estuvo sobrecargado, no se alcanzaron los objetivos y pues en la discusión nos damos cuenta que tal vez asignamos más story points de la capacidad del equipo, pues eso causó que no se alcanzaran los objetivos y que el equipo estuviera más estresado, más cansado y no se obtuvieron los resultados esperados. Entonces, pues una posible acción, una oportunidad de mejora sería estimar mejor las historias de usuario y pues asignar solo las historias de usuario que pues el equipo tenga capacidad de entregar, no sobrecomprometer el sprint. Es un ejemplo de algo que podría surgir en una retrospectiva. Y pues al final la idea es, como vimos al inicio, Scrum se basa en la experimentación y en la experiencia, pues esta sesión es importante para ir mejorando el proceso con cada uno de los sprints. Conforme vamos teniendo más sprint, vamos teniendo más información y eso nos ayuda, tomar esas métricas nos ayuda pues, a ir mejorando y siendo cada vez más efectivos. Esa es la última sesión del sprint y pues luego se procede pues a empezar el siguiente sprint. En esta sesión pues se pueden tomar también ciertas métricas como los story points que se completaron versus los story points a los que nos comprometimos y pues cómo se fue desarrollando el sprint mediante algunas gráficas, como podría ser el board down chart, que vamos a ver cuando veamos la herramienta. Bueno, esa es la parte de conceptos. Hay una sesión, quería mostrarles cómo se ve esto ya en una herramienta en sí. La herramienta es Jira. Entonces, si quieren, vamos a hacer ese ejercicio y luego pasamos a las preguntas y a la sesión de preguntas si tienen alguna duda. Entonces voy a mostrarles el explorador. No sé si alguno me podría confirmar que se vea dos pestañas de Chrome. Ok. Bueno, vamos a... bueno, aquí tenemos dos herramientas que se usan bastante en la industria. Una es Miro Dashboard. Con el tema del trabajo remoto, pues cada vez se han hecho más populares estas herramientas para tener básicamente una pizarra en línea, ya que ahora, pues, este tipo de sesiones, pues hay que hacerlas en línea y, pues, es necesario utilizar algunas herramientas. Miro me gusta bastante porque ya tiene bastantes templates que, por ejemplo, este es un template de User Story Mapping. Este template, por ejemplo, nos puede servir para hacer la fase de inception del proyecto.
esta es la fase inicial cuando pues están obteniendo la información y se va a iniciar el proyecto. Identificar esas historias de usuario iniciales y tener el backlog inicial. Entonces, si quieren les voy a mostrar cómo se crea pues al entrar a la aplicación, pues aquí tenemos el botón de New World y vamos a ver que nos da algunas opciones para buscar templates. Por ejemplo, podríamos buscar un tablero Kanban, por ejemplo. Entonces incluso hay bastantes templates para hacer la retrospectiva. Entonces hay algunos templates para hacer como más dinámicas este tipo de sesiones. Si quieren, volvemos a este template. Les quería también explicar, a la hora de iniciar el proyecto, es importante también tener un buen backlog inicial, un proyecto bien definido, con objetivos bien definidos. Entonces quería hacer un ejemplo. Este sería un ejemplo para una aplicación de mensajería al estilo de WhatsApp. Entonces, aquí ya se identificaron algunas épicas. Una épica al final es una funcionalidad, pero esta es bastante general. Es una funcionalidad que al final dentro de ella contiene más funcionalidades. Y para llegar a esto, pues se pueden utilizar varias técnicas, como por ejemplo un mapa de impacto, que se identifica quiénes son los usuarios del proyecto, cuál es el impacto que se espera tener sobre ellos y cómo se va a realizar ese impacto. Y pues como resultado, pues se tienen estas secciones. Como ejemplo, la aplicación de mensajería, pues identificamos que necesitamos tener funcionalidades para usuarios, para contactos, para mensajería, estados y la sección de configuración. Esto pues es un ejemplo. A partir de discusiones se va llegando a cuáles serían esas funcionalidades. Y si vemos en esta parte de abajo, tenemos MVP y backlog. Entonces, inicialmente, pues todo estaba en backlog. Lo que vamos haciendo es ir agregando esas funcionalidades. Por ejemplo, para autenticación, pues necesitamos una funcionalidad de registro, una funcionalidad de inicio de sesión, una funcionalidad de cerrar sesión, recordar contraseña. Y lo que hacemos en el User Story Mapping es ir primero identificando esas funcionalidades. Puede ser solo con una pequeña descripción. Y identificar cuáles son las historias de usuario que son prioridad. Entonces, es lo que vimos, que el Product Owner está encargado pues de ir ordenando el backlog. Inicialmente, pues, aquí en el backlog iríamos poniendo todo, pero vamos viendo de que esta sección de acá que dice MVP es nuestro primer entregable, que serían todas las funcionalidades para tener un producto funcional. Por ejemplo, para tener una aplicación de mensajería, si quitamos el inicio de sesión, por ejemplo, ya no podría ingresar. Entonces es una funcionalidad necesaria.
una técnica es identificar todas las funcionalidades necesarias, las que deberían de estar, las que sería bueno tener y las que al final, pues tal vez hay algunas funcionalidades que al final no deberían ir en el proyecto. Esto nos ayuda a delimitar el proyecto y que no se vuelva un proyecto interminable, que suele pasar también. Entonces vamos, aquí el Product Owner, por ejemplo, se tomaría cierto tiempo con discusiones con los usuarios y con los clientes para decidir cuáles son las funcionalidades que van a estar en el primer release o la primera entrega, que no necesariamente es el incremento que vimos en la presentación. Puede que en cada sprint vamos a añadir cierto valor mediante un incremento del producto, pero en proyectos más complejos podemos tener una planificación de entregables, a pesar de que se vayan liberando funcionalidades en cada sprint. Podemos tener una entrega donde se va a hacer disponible para el usuario final varias funcionalidades, y ese pues ya es un release oficial. Por ejemplo, podemos tener cada 2 meses, pues se añaden funcionalidades en desarrollo, por ejemplo, vamos añadiendo funcionalidades al ambiente de desarrollo, pero nuestro release está planificado para salir a producción cada 3 meses, por ejemplo. Entonces, esto sería un release plan. El primer release se le conoce como producto mínimo viable. Eso quiere decir que son las funcionalidades con las que, si yo quito una de estas funcionalidades, ya no hay proyecto, ya no funciona. Pero tiene solo lo necesario para ya pues poder salir a producción, por ejemplo, y si es un proyecto que produce cierta rentabilidad, pues que se empiece a obtener rentabilidad del proyecto y no esperar a tener tal vez estas funcionalidades. Por ejemplo, durante la priorización del backlog podríamos empezar a analizar, podríamos ir viendo una por una. El registro, pues sabemos que sí va, que sí lo tenemos que tener, el inicio de sesión, cerrar sesión. Pero durante la discusión, podríamos ver que tenemos en backlog tenemos inicio de sesión con Google. Pues si al final se puede iniciar sesión con correo, esto es una funcionalidad que pues que es interesante y que tal vez debería estar. Pero para el producto mínimo viable, pues puede que no sea necesario. Podemos salir a producción sin la integración con Google y pues ya en las siguientes iteraciones se puede añadir esa funcionalidad. Por ejemplo, podemos añadir acá. Espera. Podríamos añadir otro release y planificarlo en ese release. Entonces, esto se le conoce como, al final, el resultado del User Story Mapping, pues es el release plan. Y esto, pues, lo podemos traducir a nuestra herramienta de gestión. En este caso, podría ser Jira. Entonces, esto es lo que habíamos mencionado como backlog. Al final, pues, es una lista de elementos que son las tareas que tenemos que entregar. Por ejemplo, inicialmente podemos decir que solo agregarle, registro. Pero estos elementos tienen que pasar por una fase de refinamiento en la que se le va a ir añadiendo más información. Por ejemplo, en la descripción se podría utilizar, por ejemplo, el formato que vimos de yo, como, para. Entonces, podría ser yo como usuario, quiero ingresar mi correo
correo electrónico y mi contraseña para poder crear una cuenta. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero ahí vamos añadiendo más información. Pues puede que parte de nuestra definición de listo sea que una historia de usuario tenga que tener criterios de aceptación. En la mayoría de proyectos, pues es un campo distinto, pero si no, pues podría ser en la misma descripción, criterios de aceptación. Entonces podríamos añadir de que el usuario no puede crear dos cuentas con el mismo correo. El usuario debe ingresar una contraseña que tenga símbolos. Y así vamos añadiendo criterios de aceptación, y si se dan cuenta, pues vamos añadiendo más detalle. Y al final el desarrollador, pues si solo hubiera visto registro, él podría haber creado un formulario donde solo pusiera un nombre de usuario sin contraseña y se registra. Entonces, si solo tengo esto, si solo hubiera tenido el título, pues la tarea se cumplió. Pero como yo la fui definiendo más, probablemente el Product Owner se dio cuenta, bueno, qué campos necesita para crear la cuenta. Entonces va añadiendo esa información acá. Y si, por ejemplo, no tengo criterios de aceptación, toda esa lógica de que no se pueda crear dos veces una cuenta con el mismo correo, que él deba añadir la funcionalidad o que la validación de que tiene que tener un símbolo especial, la contraseña, pues el desarrollador no lo haría y estaría cumpliendo con la historia de usuario. Pero al final, pues eso es lo que conseguimos con el refinamiento, ir añadiendo toda esa información. Si regresamos al backlog, bueno, vemos de que, aquí no está asignada una épica, dijimos que es como un set de funcionalidades. Entonces sabemos que esta es parte de usuarios. Entonces esto nos permite como tener cierto orden con las historias de usuario. No es obligatorio crear épicas. De hecho, pues hay una opción acá para desactivarlo si solo queremos tener historias de usuario. Bueno, entonces los puedo ir organizando acá. Y vemos que se van añadiendo a la épica. ¿Qué se espera del backlog en el refinamiento? Pues es que estas historias que estén hasta arriba, si se dan cuenta, pues los podemos ir moviendo. Yo puedo ir priorizando, colocando hasta arriba lo que debería tener mayor prioridad. Digamos que el Product Owner decide que el registro es lo primero que hay que hacer. Pues esto se coloca como prioridad. Y pues aquí se le puede añadir más información como los story points, lo que hemos mencionado. Pues podríamos colocarle un número arbitrario y tomar esta como nuestra historia pivote, por ejemplo. O si ya más o menos tenemos una referencia de colocarle los story points que el equipo decida mediante la técnica, por ejemplo, con el Poker Plan. Al final, pues estas se van definiendo y van cumpliendo los criterios de definición de listo, y pues luego van a poder ser asignados en un sprint. Vamos a tomar como ejemplo estas primeras tres historias. Vamos a suponer que ya tienen su descripción y sus criterios de aceptación.
En este caso, bueno, en esta versión creo que se tiene que habilitar la opción, pero normalmente en Jira también tendríamos acá en esta parte de las épicas los releases y podríamos añadirlo a un release. En este caso no está habilitada la opción de releases, eh, por eso no lo vamos a añadir a un release. Pero pues ya está añadida una épica. Lo que sí vamos a hacer es añadirlo a una sprint. Entonces vamos a suponer que ya hicimos toda nuestra fase de nuestro story mapping, tenemos un backlog inicial y estamos listos para iniciar el primer sprint. Entonces ya tenemos estas historias de usuario definidas y pues lo que tenemos que empezar a hacer es pasar del backlog los elementos al sprint backlog. Entonces esto se hace durante la sprint plan. Entonces pues decidimos lo que va a hacer el product owner es venir, tomar el primer elemento y se lo va a explicar al equipo de desarrollo. Bueno, esto es lo que solicitó el cliente, necesita que tenga esto, y pues el equipo de desarrollo dice, bueno, esto se podría hacer de tal y tal forma. Hay al final, pues esto se descompone en tareas. Vamos a ver acá. El desarrollador podría venir y añadir subtareas acá e ir especificando, bueno, para hacer esto, el product owner ya le dijo qué necesita, entonces el desarrollador viene y decide cómo lo va a hacer. Bueno, entonces él dice, bueno, tengo que crear una tabla de usuarios en la base de datos, tengo que establecer o crear un módulo de conexión de base de datos, tengo que crear modificar el backend para tener una ruta que me permita crear un usuario. Por ejemplo, entonces eso es cómo se va a hacer y así es como se descompone la tarea en la historia de usuario en tareas. En Jira también está la opción de agregar subtasks y básicamente pues son las tareas que se tienen que realizar. Se hace esa descomposición en tareas y pues ya está lista para asignarse en el primer sprint. Y así se va haciendo con cada una de los elementos que están en el backlog. Y si se dan cuenta, aquí va subiendo este número y es porque tenemos asignados 6 story points en el sprint y es lo que había comentado de pues calcular cuál es la capacidad del equipo y la velocidad de cada desarrollador. Acá, por ejemplo, yo puedo ir asignándole, en este caso, pues solo hay un usuario y puedo ir asignándole y ver cuánto tiene asignado cada uno. Aquí en los filtros rápidos, por ejemplo, yo puedo ver que este usuario tiene 3. O si lo pongo sin asignar, por ejemplo, veo que solo tiene asignado 3 y en total hay 6 en el sprint. Así es como puedo ir viendo si estamos cumpliendo con la capacidad del equipo. En el primer sprint, pues no tenemos datos anteriores, entonces vamos a prueba y error. Y una vez que asignamos todos los story points hasta que ya no tenemos capacidad para añadir más, pues ya podemos dar inicio al sprint. Todos estos, pues, en este caso, pues los voy a asignar a este usuario e iniciamos el sprint. Acá podemos poner, generalmente va a ser 2 semanas o podría ser un mes, pero podríamos incluso poner un tiempo personalizado. Aquí yo le voy a poner 5 minutos solo para ver cómo cambia el reporte. Entonces iniciamos el sprint y ahora vamos a ver este tablero que es el tablero en el que vamos a ver el progreso. Generalmente esta es la vista que vamos a tener en la Daily Scrum. Entonces vamos a suponer que pues es el primer
el primer día del sprint tenemos la primera daily, entonces yo voy a venir y voy a indicar de que pues mi idea es empezar a trabajar en el registro. Identifiqué de que necesito contactar a la persona de base de datos para que cree la tabla, porque yo no tengo permisos. Entonces ya viene, puede ser el Scrum Master o alguien que diga, bueno, yo ya sé cómo se puede hacer eso o a quién lo solicitas, y pues me ayudan a resolver ese impedimento. Y pues conforme van pasando los días, yo voy a ir completando mis tareas, colocándolas en listo. En esta vista, pues al final, pues puede variar en los proyectos. Y la idea es de que al final aquí podemos ir viendo, en la daily podemos, bueno, creo que no está habilitada la parte de, vamos a ver si es información del sprint, no sé si. Sí, creo que hay que habilitar la parte de reportes para poder ver el board down chart, pero básicamente pues es una gráfica. Vamos a buscar acá, board down chart, en el que vamos viendo cuál es el progreso del sprint. Esta línea es la guía de cómo deberían ir descendiendo al final, pues estos los story points a los que nos comprometimos, y conforme vamos completando tareas, pues se van restando. Y deberíamos la línea con cómo fue evolucionando el sprint, debería de mantenerse cerca de la línea de referencia. Si vemos de que, por ejemplo, puede darse, al final, pues esta gráfica, a pesar de que se vea simple, pues puede dar bastante información. Por ejemplo, si vemos de que en el último día baja completamente y ahí es donde ya, si vemos que se mantiene alejada la línea con la línea de referencia y hasta el final, pues ya coincide con la línea de referencia, eso podría significar de que la mayoría no está cerrando sus tickets cuando lo completa, sino que hasta que ya va a terminar el sprint vienen y ya lo marcan como completado, o que terminan todas sus tareas al final del sprint. Entonces, nos puede dar esa información y pues ahí hay puntos de mejora. Y pues básicamente así es como se trabajaría acá. Voy a ver si se puede habilitar los reportes. No sé si por ser la versión gratuita. Supongo que sí se pueden habilitar. Y bueno, al final pues la herramienta da muchas opciones para poder ir filtrando las tareas. Por ejemplo, el añadir etiquetas, añadir más campos, poder filtrar en base a ciertos criterios. Y básicamente ese sería el flujo. Pues al finalizar el sprint, pues venimos acá. Aquí, por ejemplo, vemos de que se completó una tarea y dos se quedaron abiertas. Vamos a marcar todas como completadas. Y pues terminamos el sprint. Normalmente, pues al terminar el sprint, veríamos si todo se completó. Por ejemplo, acá veríamos en el tablero, pues en el sprint anterior veríamos de que todo
que todo se entregó. Y pues pasaríamos a hacer la sprint review, que sería una demostración de las funcionalidades que se entregaron. Y por último, pues se pasaría a hacer la retrospectiva, que podría ser en, en un tablero como en Miro Dashboard, o en Jira, pues también incluye algunas opciones para manejar desde ahí la retrospectiva. En este caso, pues nos permite crearla desde acá utilizando Confluence, que es otra herramienta de colaboración. Y pues básicamente eso sería lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna